frescor de la mañana se oyen cantar los gallos, viejo sol que me acompaña. Salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo. Río arriba, río abajo. Es un nuevo programa donde la cultura fluye. En este río El Daule, al frente del Parque Garza Roja. Hoy nuevamente sentados para conversar con ustedes, con una conversa, como decimos en el mundo, pendiente, con tres intelectuales del siglo XXI que emergieron con sus discursos, con sus voces, en un programa que aprecié muchísimo, Juguete Rabioso. Y hoy, entre las reflexiones que podía entender y recordando y cerrando los ojos y pensando que vivíamos hace 20 y pico de años, era un deseo de transformación en América Latina. Los ciudadanos como el que le habla y como los jóvenes que me acompañan, hoy ya no tan jóvenes, pensábamos en una democracia fuerte, vigorosa, en un lugar donde los derechos de la ciudadanía tengan un marco de progresión acelerada. Queríamos reemplazar, o se quería reemplazar a la vieja partidocracia, pero en casi toda América Latina nació una nueva élite, unas nuevas autocracias que no permitieron ese cambio tan anhelado como corriente en América Latina. Y ahí nacieron de mano de los derechos de ciudadanía totalitarismos en Venezuela, en Ecuador, en diferentes partes de la región, de izquierda y derecha, porque al final Bolsonaro usaba el discurso del mercado, pero terminó siendo un totalitario, un irrespetuoso de la justicia, un irrespetuoso del Congreso de la República del Brasil, entre otros análisis. Por eso y para eso, para hablar de esa visión que puede estar para unos como el que habla bastante incompleta o no lograda, para otros quizás un gran logro del totalitarismo, y con respeto a mis amigos les pregunto a mis contertulios hoy, comenzando por Javier Flores, a quien le doy la bienvenida, ¿por qué no se dio ese tan ansiado proceso que aspirábamos? Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Ramón. Yo creo que tiene que ver con la complejidad de la vida social. Uno tiene ideales, pero la realidad es muy compleja, muy difusa, es un monstruo polimorfo, no es fácil enfrentarse a ella. Y realmente creo que envejecer es darle la razón a Santos Discépolo, en ese tango tan hermoso que lleva por título Cambalache. Dice que el mundo sí será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también. Y el 2020, y el 21 y eventualmente el 22 y los que vengan, ¿no? Es complicado cambiar la matriz del mundo en la medida en que no tenemos otros elementos que nos ilusionen más allá del interés inmediato, que esa es la política. Nuestra política está invadida por la inmediatez, por sacar el provecho del momento sin pensar ni siquiera en un futuro personal, no digo ni siquiera colectivo, porque mucha de esa gente que aprovecha el futuro inmediato luego se ve metida en problemas con la ley, porque no supo protegerse adecuadamente, porque hay mucha gente que está en impunidad después de haber violado la ley, tampoco hay que hacerse el tonto. Pero los que no lo están, a veces ni siquiera tienen una visión clara de cómo sacar ese provecho inmediato y hacerlo efectivo a largo plazo. No se diga el ideal, ya simplemente hablo de cata minuta. Ese inmediatez o coyunturalismo casi se define como una filosofía latinoamericana. Porque en el marco, claro, en el marco de la inversión, tenemos muy pocos inversionistas que piensan en inversiones a 40 años plazo. Los retornos y la banca funcionan fundamentalmente, se considera largo plazo 5 años. Ya 10 años pareciera una eternidad. Es una visión que pulula no solo en la política, porque la resultante es decir, somos ya como Latinoamérica y región una transnacional financiera. Hay un banco latinoamericano que realmente ocupe un espacio importante en la economía con un mercado de 400 millones, cuando los españoles con un mercado mucho más pequeño tienen bancos transatlánticos, es decir, transatlánticos y transpacíficos, transfieren todos los mares, es decir, están en los 7 mares como el Santander, siendo descendientes de los españoles que muchos analistas Curro a veces le ponen, es que somos descendientes de los españoles y heredamos eso. Esos españoles fueron capaces de transformar la sociedad luminesa. Quizás el Banco en México pueda tener alguna importancia, el Banco de Brasil, pero en términos generales no logramos esa eficiencia de pensar en el largo plazo.
Cuéntanos un poco cuál es tu visión sobre esta definición de Flores de inmediatalismo. Creo que un poco, y bueno, siento que toda comparación es odiosa, pero siempre los métodos comparativos en cambio son muy caros a la ciencia. Y la inmediatez, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, los riesgos siempre por factores extrapolíticos, o que terminan siendo políticos, siempre van a hacer que este concepto muy propio de la economía, el costo-oportunidad. La plata vale para hoy. ¿Qué quieres tú hoy? ¿100 dólares hoy o que te dé $10,000 el próximo año? ¿No? Entonces esa volatilidad en caso de Latinoamérica ha sido explotada siempre, creo yo, como una especie de alcancías para esa plata de riesgo, ¿no? Europa, Banco Santander concretamente, representa la globalización en una de sus tantas versiones, ¿no? Y obviamente Europa irradia desde sus instituciones financieras, por ejemplo, por tomar una arista, tiene esa capacidad de tener sus ojos, sus tentáculos en los 5 continentes. Desde aquí no, porque aquí es el último lugar del mundo en donde se supone que las cosas en un mediano plazo, 5 años, como usted bien decía, una eternidad, que la mayoría de proyectos, cosas, normalmente van a fracasar. Entonces, la perspectiva que están, por ejemplo, los chinos, Asia se ve a 10, a 15, a 50, a 100 años. Eso es imposible hacer en nuestras realidades tan precarias, porque la supervivencia ya es un éxito, ya es una ganancia. Entonces, ¿cómo pasar de una sociedad de la supervivencia del día a día a una que se proyecta a 40, 50, 100 años? Pero todas las culturas han pasado por ese nivel de sobrevivencia. La cultura asiática, la cultura europea, la Segunda Guerra Mundial es tan contemporánea, tan clara, que también tuvieron que separar los niveles de supervivencia. Los descendientes de alemanes, como el caso mío, sabían que había que usar hasta el último pedacito de la papa, ¿no? Y coger los frutos para guardarlos el verano. Pero ya esas tecnologías son tan antiguas, han sido estudiadas por profesionales economistas, abogados como ustedes, que no entiendo, y aquí viene un análisis sociológico, de por qué persistimos en ese coyunturalismo o inmediatez, como lo señala nuestro querido Javier. Tal vez tenga que ver con lo que se mencionaba en otro momento acá, con la desconfianza. Desconfío en el otro. Y eso visto desde el ámbito netamente financiero, bancario, te das cuenta que tiene que ver con lo que se llama, o lo que le denominan el riesgo país. ¿Y qué es el riesgo país? Es la falta de la palabra. Es no confío en ti, entonces no confío en tu palabra, y así tengo un contrato firmado. No estoy seguro si me lo vas a pagar o no. Y en esa traducción de riesgo país, que los grandes financistas lo traducen en una tasa de interés, que en el caso de Ecuador es mucho más alta. Fíjate que el dólar, hablábamos hace un rato, el dólar en Ecuador es un dólar mucho más caro que el dólar en Estados Unidos. Porque para yo tener un dólar, el banco me está cobrando 15, 17, 20% de interés, mientras que yo, para tener un dólar en Estados Unidos, me está cobrando el 4, el 5% de interés. Entonces, para mí, tener un dólar como ecuatoriano es mucho más caro por la desconfianza social que existe en el entorno. Y ese para mí es un indicador muy, muy claro de por qué, además, luego, si lo queremos ver de una manera muy coyuntural en este momento, dada la coyuntura de los Pandora Papers y tal, de que los grandes capitales, o los grandes banqueros, o los grandes inversionistas, lo que deciden es no confiar y sacar sus dineros del país. Algunos lo harán por temas tributarios, para pagar unos impuestos, ok, pero cuando yo lo hago porque no quiero invertir en el país, es decir, yo llamo a la inversión extranjera que venga al país, pero yo mismo, que soy oriundo de este país, que vivo en esta realidad, prefiero sacar mis capitales a tenerlos acá. Eso te demuestra el inmediatismo. Pero creo que ahí también hubo una responsabilidad. La banca, y ahí viene un corcho que puso el presidente del gobierno de Correa, no sé si el presidente directamente, que fue destransnacionalizar la banca ecuatoriana. Y recuerden que obligaron al Banco del Pacífico a vender sus sucursales en el planeta. Correcto. Teníamos Panamá, Miami, y con intenciones de expandirse. Muchos banqueros que tienen una visión global, como el Banco del Pichincha, lo hicieron ya desde afuera, como offshores o como otra, para poder parametrar. Hoy día el Banco del Pichincha domina el mercado español con una participación mínima, pero está sirviendo a la banca. Tienen banco en Panamá,
con el mismo nombre, banco en Miami, más el Interbank, y luego tienen varios bancos comprados ya como grupo Pichincha, no sé dónde está ubicada, porque obligaron pues desde el nacionalismo también a no tener visión de globalización. También hay que analizar ese Correcto, tema. pero yo me refería no a la parte específicamente de la, digamos, como tal, la transnacionalización de la banca como tal, sino más bien de esos capitales o esas inversiones, hablando del inmediatismo. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es sacarle provecho inmediato, en el corto plazo, no pensar en el largo plazo. En el corto plazo a lo que puedo y mientras tanto lo resguardo en otros lugares. Cuando hablas de inmediatismo, podemos pasar horas analizando lo político y quiero ir hacia lo socioeconómico, ¿no? Hay un viejo proverbio chino que decía, quiere plata a corto plazo, siémbralo. Quiere plata a mediano plazo, siembre árboles. Quiere plata a largo plazo, siembre, cultiva educación. Y yo le agregué, quiere tener trascendencia, haga cultura. Es decir, forme cultura. Yo le agregué, eso no es el modelo chino, pero lo agregué para justificar la existencia de mis propios proyectos frente a mi familia. Esa es la realidad. Correcto. En ese marco, vemos una sociedad que siembra arroz y tala toneladas de hectáreas. Siembra banano y tala toneladas de hectáreas, sin responder por los árboles, sin tener proyectos de largo plazo que permitan pensar de que veamos florecer el Guayacán dentro de 70, 80 años. En ese marco, y usando un método bastante poético y adaliano, ¿qué asociación de ideas le viene a Javier Flores en esa materia? Con el marco que lo estoy embarcando. Te devuelvo la pregunta, te digo, hay un Confucio Montuyo, por ejemplo. Hay un tipo que piensa a largo plazo esta realidad, el bio del monte, del río, de la cuenca baja del Guayas, de tanta vida que hay aquí, que sin embargo creo que no se la piensa lo suficiente. Y cuando se la piensa, muchas veces es una versión lamentablemente contaminante. Este mismo río tiene muchos tramos en los cuales lo que se hace es un aprovechamiento burdo, estrictamente económico y perjudicial para la colectividad de un recurso común. Eso es todo lo contrario de lo que pensaría Confucio. Y creo que hace falta más gente como tú, que tiene un corazón enorme y una voluntad grande y una inteligencia preclara para poder articular ideas alrededor de la belleza ambiental que supone este ambiente. No mucha gente lo hace, pero esa pregunta, hay un Confucio Montuyo, creo que supongamos, lleva a eso, a que la inmediatez sigue siendo el norte. supongamos que existe ese Confucio Montuyo. El problema es el sistema discutivo está dispuesto a oír un mensaje de largo plazo. Esa es la gran pregunta, porque seguramente hay mucha gente que está soñando en transformar la sociedad. De hecho, ustedes lo intentaron. Alguna forma, tuvieron que disminuir la velocidad. O sea, tuvieron que hacerlo por razones que no entran en el análisis ahorita. Puede haber eso, pero hay la voluntad de percibir. Yo digo, ¿cómo la gente joven? Y me estoy animando a los 63 años a formar el Partido Verde, porque mi visión es esencialmente conservacionista, no por un asunto lírico, sino por un asunto pragmático productivo. Y a largo plazo. Y a largo plazo. O sea, cuando resumimos el problema del río al dragado, eso es como resumir el problema biológico de esta región a que un buen diabético tiene que ir a un buen pedicurista. O sea, ahí no está la calentura. La diabetes no la resuelvo solo con zanjar los dedos. O sea, ahí me preocupa, no estoy en desacuerdo que uno tiene de podólogo, pero pongo esta reflexión frente a jóvenes que biológicamente podrían ser mis hijos, y lo podría ahí en ese tema, porque ya biológicamente podrían ser los hijos de mis nietos. Entonces, en ese marco, les pongo esa pregunta a ambos, Curro, Andrés. El Ecuador yo digo, hay un famoso filósofo brasileño, no sé si vive, debe tener más de 100 años, Helio Yaguaribe, una de las eminencias de la politología. Él dice que los estados son meros segmentos indiferenciados del mercado. Si la comunidad, la cultura de base no rescata
la belleza no como algo material o que tiene que estar plasmado en material, sino como algo abstracto. Por ejemplo, el paraje, el paisaje, esto, ¿no? Veo no siempre los florecimientos del Guayacán y la gente tomando esas florecitas, pero usando una cacareada palabra, la sostenibilidad. Si no hay una sostenibilidad, en 40 años no va a haber fotos de la floración de los Guayacanes y queda como una paleografía en los álbumes de fotos, que tampoco van a haber álbumes porque ya lo digital borra los registros físicos. Entonces estamos realmente, lo que a mí me aterroriza es que ya no hay registro físico de nada, todo se está intangibilizando, todo se está volviendo inmaterial. Se perdió Fido Dido. Exactamente, entonces no hay que abusar, o sea, no hay que ser tan romántico, o sea, ciertamente, me acuerdo mi papá hablaba siempre de un poema de Jorge Manrique que se llama Coplas a la muerte de mi padre, que básicamente parafraseo dice todo tiempo pasado fue mejor, pero luego mi papá decía esa frase y pon un calendario de Pilsener, de la chica de la temporada. Entonces, claro, el presente también tiene cosas maravillosas, que enfrenta desafíos, ¿no? Pero si no se tiene realmente, y ese es el gran problema de la pobreza, que es los países de renta media, o sea, esos que dejan el subdesarrollo, son los que más contaminan, son los que más, o sea, la huella de carbono de cada persona es la más brutal. Y Ecuador entramos hace unos años en esa renta media, ya perdimos el apoyo de la cooperación internacional, y estamos en una etapa en que si no tenemos un líder de gobierno que pueda mensurar y amortiguar los impactos inevitables del desarrollo, no vamos a tener Estado, ni paisaje, ni país, ni nada, y tendremos una forma muy difusa y una distopía de una sociedad, tal vez, no quiero citar a series tipo El Juego del Calamar, todo, pero vamos a una autoeliminación de los seres humanos. Yo quiero decir una cosa, porque André quiere decir algo. Creo que las sociedades realmente respetuosas de lo suyo, de su comunidad y tal, establecen límites muy claros al mercado, sacan cosas del mercado, la saca, por ejemplo, en una sociedad que se privilegia el mercado, cualquiera podría vender su hígado. Hay sociedades en las cuales te dicen, no, tú no puedes vender tu cuerpo, tú no puedes vender un embarazo, no puedes, tienes que sacar cosas del mercado, tienes que sacar la belleza del paisaje del mercado, tienes que sacar ciertos bienes patrimoniales del mercado. Cuando el Estado logra que eso se respete y que la gente entienda el valor de por qué respetarlo, ahí estás construyendo una sociedad. Pero si no, todo el mundo viviera inmediato. Pero ahí la pregunta es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, tú hablabas de un presidente o tú hablas de un Estado, yo te hablo más bien de una cultura. Porque al final es eso. El de arriba me lo puede decir, digamos, en mi día a día no influye nada. Pero si mi cultura no está, y mal que lo diga, porque no quiero que suene estrellado, pero tiene que ver con la educación también. Si te ven mal por hacerlo, cuando no tienes vergüenza por hacer algo, se perdió todo. Usted decía eso, Ramón, hace un rato, lo de la vergüenza. Eso es clave. Cuando uno hace algo y está mal, en otras partes, en Uruguay, en otros lugares, ni siquiera Uruguay siendo lejano, en Europa, por supuesto, cuando alguien comete una infracción, aunque sea menor, por vergüenza a sus conciudadanos, dice, yo no puedo estar más en un cargo público. Es la carga semiótica, o semántica diría, más es semántica que semiótica. Es cuando usted en alemán dice schäm dich, o en inglés shame you, la gente se pone roja. Cuando tú le dices a un ecuatoriano, no se hacen vergüenza, se tira y se te ríe. ¡Ah! Porque la sociedad me lo permite. ¡Ah! Exactamente. Porque además el sistema judicial me lo permite. Porque porque socialmente nos aceptamos así. Y yo creo que ahí, nuevamente, no es que quiero darle toda la educación, pero definitivamente es importante. Y el que me educa, ¿no? ¿Cómo me educa? Porque además esa es la otra, ¿no? Esperar que venga el presidente, esperar que venga el Mesías a salvarme, cuando realmente es un trabajo del día a día, que es difícil, es muy complicado, ¿no? Pero que al final, vaya, no es un trabajo, como decíamos hace rato, de largo plazo. Y esa fórmula falló, porque era la de Correa. Aquí exactamente, hay un tema que sí me gustaría indicar. Alguna vez un intelectual quiteño, nuestro Mauro Servino, hablaba fuimos a un espacio con Javier, y hablaba de que Ecuador es víctima de lo que él llamaba epistemicidio. Es decir, cuando se dio la conquista, no solamente se borran los registros culturales llamados en arquitectura o otras cosas, sino desde los mecanismos o resortes del pensamiento.
Entonces se crea un epistemicidio de la Doble. epistemicidio, exactamente. ¿Y qué pasa? Y Correa, en su momento, a través de ciertos intelectuales, porque hay que ver que realmente carecen de intelectuales orgánicos, si los queremos nombrar a Fan de Falconi o René Ramírez, con todo el respeto, como intelectuales gurús, ellos no tuvieron el empuje final para generar dentro de un epistemicidio, es decir, donde no tenemos una forma, sino resabios positivistas del siglo XIX, de ese pensamiento científico, pero nunca se pudo, y es con todo el respeto, ¿no?, el pachamamismo y toda esa cuestión en la que se fundan los derechos de naturaleza, necesitaba una revolución, así como Mao hizo la revolución cultural, necesitaba hacer una revolución del pensamiento andino, para quitar solamente esa episteme importada, cartesiana, y que desde una episteme andina, nativa, telúrica de acá, tal vez esos creaba parámetros éticos o lógicos de los que debió haber desarrollado ese proyecto que nunca despegó. Ese tema del episteme, del origen, de lo ancestral, cuidado, no lo consumimos bien. Hay mediciones de la época que también no tuvieron ese cuidado que creemos que tuvieron frente a la naturaleza. Cuidado, nos comemos ese tema como algo claro y cuidado, nos consumimos esa estructura. Pero esto será origen de otro programa especial. Creo que nuevamente haremos estas mesas redondas, estas mesas frente al río y frente a otros lugares, con la gente de Juguete Rabioso, intentar que la nueva generación, la que viene detrás de ellos, sean capaces de volverse a plantear una nueva utopía. A pesar de que se transforme luego en una distopía, estemos por lo menos sabiendo que la utopía es una vía importante para la construcción de una sociedad. Inclusive para ir hacia arriba o hacia abajo, pero lo importante es llegar a un lugar. Los afectuosamente les enviamos un saludo cordial de Andrei, el Curro, Javier y su servidor Ramón, que estaremos prontamente transmitiendo otros programas de Juguete Rabioso en Río Arriba, Río Abajo. Hasta el próximo encuentro. Al frescor de la mañana